Metáfora: el elefante y el jinete. Nuestro lado emocional es el elefante y nuestro lado racional es el jinete. Montado sobre el elefante, el jinete sujeta las riendas y parece ser el líder. Pero el control del jinete es precario porque es muy pequeño comparado con el elefante. Cada vez que el elefante de 6 toneladas y el jinete difieren con respecto a la dirección a seguir, el jinete perderá. No tendrá nada que hacer. Muchos de nosotros estamos muy familiarizados con situaciones en las que nuestro elefante se impone a nuestro jinete. La debilidad del elefante, nuestro lado emocional e instintivo, está clara. Es perezoso y caprichoso. Normalmente prefiere la gratificación inmediata a la gratificación a largo plazo. Cuando los esfuerzos de cambio fracasan, suele ser culpa del elefante, ya que el tipo de cambio que queremos suele implicar sacrificios a corto plazo para obtener compensaciones a largo plazo. Los cambios suelen fracasar porque el jinete simplemente no puede manejar al elefante en el buen camino para llegar al destino. El ansia del elefante por la gratificación inmediata es lo opuesto a la fortaleza del jinete, que tiene capacidad para pensar a largo plazo, planificar, pensar más allá del momento, todas estas cosas que el elefante no puede hacer. Pero el elefante tiene fortalezas enormes y el jinete tiene debilidades muy serias. El elefante no siempre es el malo. La emoción es el territorio del elefante. Amor, compasión, simpatía, lealtad. El instinto animal que tiene de proteger a sus hijos del dolor. Ese dolor tan agudo que siente cuando necesita defenderse. Y más importante, si está contemplando un cambio. El elefante es el que consigue que se hagan las cosas. Para progresar hacia un objetivo, tanto si es noble como si no lo es, hay que tener la energía y la determinación del elefante, y esa fortaleza es el reflejo invertido de la gran debilidad del jinete, que no deja de darle vuelta a las cosas. El jinete tiende a analizar y a pensar excesivamente en las cosas al querer cambios. Se tiene que apelar a ambos. El jinete aporta la planificación y la dirección, y el elefante aporta la energía. Si el jinete y el elefante no coinciden en el camino a seguir, hay un problema. El jinete puede seguir su camino temporalmente, puede sujetar las riendas con la suficiente fuerza para someter al elefante, pero el jinete no puede ganar la batalla a un animal tan enorme durante mucho tiempo, simplemente acabará exhausto. Análisis de la analogía. Con frecuencia el corazón y la mente están en desacuerdo. Los seres humanos desarrollamos el cerebro mamífero o sistema límbico, donde se originan las emociones y percepciones no conscientes. Las emociones nos motivan a comer, procrear y proteger nuestra descendencia. Sentimos dolor y placer. Luego evolucionó el cerebro racional, consciente, que es el que piensa y analiza la realidad mirando al futuro. Representa la principal diferencia mental con el resto del reino animal. Nos da la capacidad de planificar el futuro, controlar nuestros impulsos y reflexionar. Distintas zonas cerebrales cumplen distintas funciones y compiten entre sí para determinar qué decisión tomar. Una zona es más impulsiva y emocional, representada por el elefante, pasión sin dirección, y otra más reflexiva y racional, representada por el jinete.
La metáfora utilizada para explicar lo antes expuesto es la de un jinete montado sobre un elefante. Nuestro cerebro funciona como un jinete en el lomo del elefante. El elefante es poderoso, ancestral, impulsivo, irracional, rápido, emocional, intuitivo, automático, posee gran dosis de fanatismo. Quiere gratificación inmediata, busca placer y huye de cualquier incomodidad. Solo le importa el aquí y el ahora. El elefante aporta el músculo para atravesar el camino. El jinete, por el contrario, es la parte racional de nuestro cerebro. Es astuto, lento, deductivo, reflexivo, pragmático, orientado a la seguridad. Tiene visión, por eso se conoce cuál es el camino adecuado para llegar al destino propuesto. Es frío y calculador. Piensa en el largo plazo y puede planificar cada paso, pero requiere más tiempo y esfuerzo para actuar. Tiene voluntad y autocontrol. El elefante es especialista en tomar decisiones rápidas en situaciones extremas, donde no hay tiempo para consultar a nuestro cerebro racional. Si tuviéramos que esperar a que nuestro jinete decidiera escapar ante un ruido en la maleza, nuestra especie se hubiera extinguido hace mucho tiempo. Pero en el complejo mundo moderno, tomar decisiones en base a nuestras emociones es una receta para el desastre. Al vivir rodeados de estímulos artificiales que apelan constantemente a nuestros instintos animales, somos arrastrados por el elefante. Por muy buena intención que tenga el jinete, es incapaz de controlar a un elefante desbocado, alejándonos de nuestros objetivos de largo plazo. Esta metáfora nos da la idea para comparar cómo opera el cerebro racional consciente y el subconsciente. Esta analogía nos sirve para comprender que no somos una parte que suma, sino una suma de partes. El elefante y el jinete no son enemigos, pero deben vivir en equilibrio. Cuando estos dos sistemas miran para el mismo lado y caminan en la misma dirección en busca de iguales objetivos, no hay conflictos y todo funciona a la perfección. A la hora de abordar cualquier tipo de cambio, necesitamos que jinete y elefante caminen en la misma dirección y que se refuercen en base a sus fortalezas. El jinete aportará la dirección y el elefante la motivación. Nuestro elefante, nuestra gigantesca parte emocional, tiene una debilidad muy clara. Es perezoso, caprichoso y normalmente prefiere la gratificación inmediata, descansar, comer dulce, darse al vicio, a esperar para obtener resultados a largo plazo. Cuando nuestros esfuerzos de cambio fracasan, suele ser por culpa del elefante, porque muchos de los cambios que queremos implantar suelen implicar sacrificios a corto plazo, para así poder obtener compensaciones a largo plazo. Solemos fracasar porque el jinete no puede mantener al elefante en el camino que lo conducirá a su objetivo. Siendo el elefante más pesado y potente que su jinete, si el elefante se desboca y decide moverse hacia un lugar determinado, ¿qué herramientas tiene el débil jinete para impedirlo? Por otro lado, si el elefante decide permanecer quieto, el débil jinete poco puede hacer para moverlo. Una cosa son los argumentos para movernos y la meta en sí, y otra la energía necesaria para lograrlo. En realidad, se mueve el elefante y el jinete justifica el movimiento. El jinete tiene su principal fortaleza en la capacidad de pensar a largo plazo, de reflexionar y de planificar en busca de sus objetivos, y es con esto que trata de oponerse a la necesidad de gratificación inmediata del elefante.
pero sus fortalezas están íntimamente relacionadas con sus debilidades, ya que su gran capacidad de análisis suele desembocar en que no deja de darle vueltas a las cosas, tendiendo a analizar todo demasiado y a pensar en exceso. Si solamente tenemos dirección, puede que el jinete consiga arrastrar y guiar al elefante durante un tiempo, pero el esfuerzo que esto le supondrá hará que termine por agotarse. Si solamente tenemos motivación, nos moveremos sin sentido y sin un destino claro, y acabaremos perdiéndonos por mil y un caminos sin llegar nunca a buen puerto. Aunque tampoco todos son flaquezas en el elefante, dado que las emociones son su territorio, y es de ellas que saca su enorme fuerza y su motivación. Amor, compasión, generosidad, lealtad, simpatía, valor, instinto de protección y también miedo, odio, rencor, furia, frustración, el dolor que siente cuando necesita defenderse. Todo esto es lo que cultiva e impulsa su determinación en pos de un objetivo, ya sea este noble o despiadado. El autocontrol es un recurso limitado que se agota, y esto es precisamente lo que sucede cuando no sabemos mantener motivado a nuestro elefante en la búsqueda de nuestro objetivo. Es verdad que un elefante desmotivado puede arruinar todos nuestros esfuerzos por cambiar, pero también el jinete tiene sus propios problemas por ser egocéntrico, analizarlo todo en exceso y darle mil vueltas a las cosas. Si el jinete no está totalmente seguro del camino a seguir, puede acabar guiando al elefante en círculos que no lleven a ninguna parte, asegurando así el fracaso. Muchas veces lo que parece resistencia no es más que falta de claridad. Si queremos triunfar en nuestros procesos de cambio, debemos tener las cosas claras y saber en todo momento cuál es la dirección correcta que debemos seguir, porque de lo contrario nos perderemos por el camino, nos agotaremos y no obtendremos los resultados deseados. Las personas tenemos un jinete y un elefante que están obligados a convivir. Cada uno de ellos está especializado en una forma de hacer las cosas y tienen unas fortalezas y unas debilidades. El jinete destaca por su capacidad de reflexionar y de planificar a largo plazo, pero su debilidad consiste en que tiende a darle demasiadas vueltas a las cosas y a enredarse. El elefante obtiene su gran fuerza y motivación de los sentimientos y las emociones, pero es perezoso y caprichoso y le gusta conseguir rápidamente todo lo que quiere. Cuando el jinete y el elefante trabajan juntos y van en la misma dirección, el cambio se produce fácilmente, pero las debilidades juntas del jinete y del elefante pueden hacer que fracasemos. Por eso es importante establecer y seguir un proceso que nos garantice que podamos anular esas debilidades para alcanzar los objetivos. 3 pasos fundamentales. Paso número 1. Dar dirección y visión al jinete. Es la parte racional, es quien toma las riendas y piensa dónde ir. Debe mostrar el destino con total claridad, debe tener pensamientos positivos y críticos. Muchas veces lo que parece resistencia no es más que falta de claridad, por eso es muy importante tener muy clara la dirección que se va a tomar, imagen concreta y motivadora. El jinete debe estar convencido de que el cambio es importante, ofreciendo argumentos de para qué y por qué se debe cambiar, por qué merece la pena tener claridad del destino y debe dar el primer paso. Debe pensar estratégicamente cómo afrontar cambios que parecen imposibles. Además, debe evitar darle muchas vueltas a las cosas.
Además, el jinete debe señalar las reglas claves críticas, tomar decisiones al tener un conjunto mínimo de reglas que seguir. De esta forma, el cambio es más fácil. Debe replicar los pequeños éxitos en vez de enfocarse solamente en arreglar lo que está roto. Debe focalizar también en las cosas que están yendo bien y multiplicarlas. Paso número 2. Motivar al elefante para que se mueva en la dirección proyectada por el jinete. A veces confundimos la pereza y realmente es agotamiento. El jinete tiene una capacidad limitada para dirigir al elefante en contra de su voluntad, por lo tanto es muy importante saber llegar a su lado emocional, a lo que lo motiva y ofrecérselo para que coopere, preguntarse cómo hacer para que no se distraiga el elefante y siga otro camino equivocado. Debemos conocer al detalle al elefante, hay que entrenarlo para conseguir nuestras metas. Haga crecer a su equipo, cultive el sentimiento de identidad, enséñele a su equipo cómo llegar a la meta con emociones. Mover al elefante. De nada sirve ser el mejor jinete si el elefante toma otro camino. El elefante entiende de emociones, guíele así. Encuentra el sentimiento. En vez de convencer con datos, convence generando sentimientos. El patrón del cambio no es analizar, pensar, cambiar, sino ver, sentir y cambiar. Desmenuce el cambio. Si el objetivo es demasiado ambicioso, el elefante se desmotiva. Busca el cambio más pequeño posible, reduzca las expectativas y haga que la única opción sea el triunfo, por pequeño que sea. Además, la sensación de progreso es un gran motivador. Apele a la identidad, que es un mecanismo irracional de toma de decisiones, en vez de a las consecuencias, mecanismo racional. Queremos que algo cambie porque dice cosas acerca de quiénes somos. Paso número 3. Allanar o despejar el camino. Una vez que el elefante comienza a andar, se puede parar ante las barreras. La misión del responsable del cambio es despejar el camino para llegar a término. El camino es la situación, las circunstancias, el entorno que nos rodea. Si lo allanamos, poniéndolo fácil, haremos que el cambio sea más probable, independientemente de lo que pase con jinete y elefante. Para ayudar al cambio se puede modificar el entorno, quitar complicaciones y buscar fluidez. Cree hábitos. Los hábitos son el piloto automático del comportamiento. Cambia el entorno. Hay situaciones estructurales que frenan el cambio. Por ejemplo, para facilitar la colaboración entre compañeros de trabajo, vale más crear una buena sala de reuniones que 200 correos de los supervisores animando a colaborar. Busque al equipo. Los cambios de comportamiento son contagiosos. Mostrar que otros ya han cambiado ayuda a cambiar. Un ejemplo, decir, más del 50% de los compañeros de trabajo han contestado la encuesta. Si consigues empoderar al jinete y calmar al elefante, lograrás hacer lo que debes hacer, aunque no te provoque, y dejar de hacer lo que te provoque si no te conviene. El elefante, nuestro lado emocional. El jinete, nuestro lado racional. El camino, nuestro contexto. Otros pasos a seguir. A. Clarifica los objetivos. Si el jinete no se compromete con nada, el elefante se distraerá con todo. Será como un barco a la deriva en el mar. Si el jinete no tiene claro a dónde va, es probable que se deje llevar. Por el contrario, tener objetivos claros le permitirá usar su propósito como guía en vez de sus impulsos. Tomará decisiones en base a los objetivos a largo plazo, independientemente de su estado mental inmediato. La motivación fortalece al jinete. B. Ten un plan y haz seguimiento. Un objetivo sin un plan no es más que un deseo.
Los objetivos representan un destino, pero no necesariamente guían el camino. Al fin y al cabo, son las acciones lo que realmente cuenta, no los sueños. Cuando el jinete no sabe qué acción tomar, delegará en el elefante, con mayor probabilidad, y ya sabes cómo éste responderá. Cuando el jinete tiene claridad, el elefante ofrece menos resistencia. Como elemento adicional a los objetivos y el plan, se debe adoptar alguna métrica de progreso visual. Observar cómo se acercan al objetivo aumenta la motivación. Los que realizan informes de progreso, además de tener objetivos escritos, lograrán mejores resultados. El hecho de poner en papel o en la laptop los objetivos los clarifica y los hace más reales, aumentando el compromiso. Siempre hay que comunicarlo. Sé consciente. Ser consciente de la existencia del problema, ya que para la mayoría dejarse llevar por el elefante no es percibido como un problema relevante. Ante una tentación, detente y reflexiona. El objetivo es crear un espacio entre la tentación y la respuesta, dando tiempo a activar la corteza prefrontal para elevar la capacidad de autorregulación. D. Simplifica el primer paso. Pequeñas acciones pueden crear grandes reacciones en cadena. En este sentido, determina cuál es la acción más pequeña que te llevará en la dirección correcta y empieza con ella. Piensa a lo grande, pero empieza pequeño. E. Recompensas tempranas. Alcanzar cualquier objetivo complejo lleva tiempo, pero si postergas indefinidamente cualquier tipo de recompensa, el elefante aumentará su resistencia, dificultando la adherencia. Al igual que debes hacer el primer paso especialmente pequeño, debes incorporar pequeñas recompensas durante el proceso. Te será más fácil dominar al elefante si le ofreces pequeñas recompensas durante el camino. Una estrategia para lograrlo: haz 2 listas, una de cosas que debes hacer en las que sueles procrastinar y otra de cosas que disfrutes hacer, pero que no contribuyen a que tus objetivos futuros se alcancen rápidamente. Aquí estamos hablando de tareas A, B y C. Además, crea un archivo con una tarea de cada lista, algo que debes hacer y algo que te gustaría hacer. Cuando hagas lo que debes, podrás hacer lo que quieres. De esta manera, hacer algo que mejorará tu futuro tiene una recompensa inmediata en el presente, reduciendo la oposición del elefante. F. Piensa en tu yo futuro. Visualízate de manera positiva pero realista. Tu yo futuro aumenta la empatía, mejorando el comportamiento en el presente. Para aplicar esta técnica puedes hacer lo siguiente: visualízate mentalmente dentro de 5 años. Pensar en el futuro aumenta la activación de la corteza prefrontal, fortaleciendo al jinete. Crea una simulación de tu futuro yo. Escribe una carta a tu futuro yo, por ejemplo, contándole todo lo que te comprometes a hacer hoy para mejorar la situación, es decir, tu situación futura. El simple hecho de escribir tus compromisos mejorará tu comportamiento. G. No suprimas las tentaciones. Si aparece una tentación en tu cabeza, no debes intentar suprimirla, sino examinarla. Al proponer un pensamiento alternativo, disminuye la obsesión por el anterior. Se trata de reemplazar el pensamiento que queremos evitar por otro menos dañino, en vez de intentar suprimirlo. Visualizando al jinete y al elefante que todos tenemos. Imagina que tienes un reloj despertador con ruedas y que cada vez que suena por la mañana se escurre de la mesita de noche donde lo has dejado y se pone literalmente a correr por toda la habitación emitiendo sonidos infernales. Imagina que si quieres apagarlo tendrás que levantarte desorientado y soñoliento y arrastrarte a gatas en pijama persiguiéndolo hasta atraparlo. Pues bien, este despertador existe, se llama Clocky. Es un invento de un alumno del Instituto de Tecnología de Massachusetts.
y fue un auténtico récord de ventas durante sus primeros 2 años de existencia. Y es que el que seamos capaces de comprar este tipo de inventos para tratar de cambiar nuestros comportamientos nos dice mucho acerca de la psicología humana, porque todos nosotros tenemos un lado emocional y un lado racional, que muchas veces no se ponen de acuerdo. Nuestro lado racional es el que programa el despertador para despertarnos y levantarnos a una hora determinada, ya que quiere aprovechar el tiempo realizando muy diversas tareas que ha programado con anterioridad. Sin embargo, nuestro lado emocional es el que se niega a semejante e innecesario sacrificio, porque lo único que desea es seguir acurrucado y calentito, dormitando bajo el calorcito de las mantas.